Bienvenidos a una nueva misión. El reto del día de hoy es el cuento, de la materia de español. Dale play e iniciemos. Nivel 11. Describir escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego. En esta práctica social describirás algunos personajes y escenarios de cuentos para elaborar un juego de tarjetas. Para ello, tendrás que identificar sus principales características. ¿A dónde tan deprisa? Vamos paso a pasito. Demos un pequeño repaso. ¿Recuerdas qué es un cuento? El cuento es una narración breve en la que se relatan hechos imaginarios. Los cuentos tienen una trama que consta de 3 partes. Inicio. En esta parte de la historia se describen a los personajes y el lugar de la historia. ¿Recuerdas estas famosas frases? Había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano, etc. Muy bien, pues así es como inician los cuentos. Desarrollo o nudo. En esta parte del cuento se relata el problema al que se van a enfrentar nuestros personajes. Es la parte central. ¿Cómo identificar esa parte? Sencillo, cuando tengas los cabellos de punta o estés muy nervioso por todo lo que está ocurriendo. Seguramente esa parte es el desarrollo de la historia. Cierre o desenlace. Aquí se cuenta cómo se resuelve el problema, es decir, cómo va a terminar la historia. Sigamos avanzando. Como mencioné hace unos segundos, en el inicio de la historia se cuenta cómo son los personajes y en dónde ocurre la historia. Entonces, aquí tenemos más elementos del cuento. Los personajes. Un personaje es una persona, animal o cosa, ya sea real o fantástica. De acuerdo a su participación en la historia, se clasifican en principales, secundarios, incidentales y ambientales. Los personajes principales son los más importantes del cuento. Pero espera, eso no es todo. Los personajes principales se dividen en protagonistas y antagonistas. Los protagonistas son los buenos de la historia, es decir, los que se enfrentan a las situaciones o problemas y luchan a favor de una causa noble y justa. ¿Se te viene a la mente algún personaje con estas características? ¿Qué te parecen las princesas como la Sirenita, Mulan, Mérida, Tiana, Elsa y Anna? ¿Pero qué crees? Los cuentos también tienen una chispa de maldad. Existen personajes malvados y por lo general son los que les ocasionan los problemas a los protagonistas de la historia. A estos personajes se les conoce como antagonistas. Estoy segura de que ya estás pensando en algunos, ¿cierto? ¡Excelente! Úrsula, Maléfica, la reina malvada, la madrastra de Cenicienta, el lobo feroz de la Caperucita Roja o los 3 cerditos. Ahora sí, ¿quiénes son los personajes secundarios de un cuento? ¿Recuerdas alguno de estos personajes? ¿A quién acompañaban y ayudaban siempre? Exacto, por lo regular son amigos de los protagonistas, pero ¿también recuerdas a ellos? Son los personajes secundarios, también son los cómplices de los antagonistas. Tenemos otro tipo de personaje, los incidentales. Son aquellos que participan muy poquito en el cuento, pero es muy importante su participación. ¿Recuerdas a esta dragona? Sale muy poco en la historia, pero su participación es determinante para el desarrollo de esta, ¿cierto? Y por último tenemos los personajes ambientales y son aquellos que rodean el ambiente de un cuento. Observa todos estos personajes, forman parte del ambiente. Su participación no es muy significativa. Otro elemento que se va describiendo en el cuento es el ambiente, escenario o lugar en donde se desarrolla la historia, y este puede ser desde un castillo en el reino de muy lejano, en el bosque encantado, bajo el agua, en un hermoso palacio, en China, una casa embrujada o el espacio. Todo depende de qué historia se está contando. Sencillo, ¿verdad? Había una vez, en la escuela de muy lejano, unos alumnos que trabajaban, estudiaban y se divertían sin parar. ¿Quieres saber qué pasó? Pues no esperemos más y manos a la obra. Selecciona de nuestra biblioteca cuentos infantiles un cuento y léelo en voz alta en compañía de algún familiar.
Recuerda cuidar de la intención y entonación de tu lectura. Una vez que hayas leído el cuento, abre tu cuaderno, coloca la fecha y el título "El cuento". Realiza una lista con los personajes, escenarios de la historia e ilustra tu trabajo. Para cerrar la sesión del día de hoy, busca en tu material semanal la ficha "El cuento" e intenta darle orden al desorden. Identifica el inicio, desarrollo y cierre de nuestro cuento. Y colorín colorado, este cuento aún no ha terminado. Seguimos trabajando en nuestro proyecto. Nos vemos la próxima. Adiós.